Lilian Aguirre de FTUR. ¿Hay un orden? No, nos sentamos. Dime quién es Fabricio, quién es Michael. Fabricio primero, Álvaro segundo y Michael. Bien. Hola, buenas tardes. Vamos a tratar con estos tres expertos el tema de las búsquedas y el Big Data. Vamos a ver lo que va a ser el futuro de las búsquedas. Ya se ha hablado hoy de los dispositivos, de la movilidad y ahora vamos a hablar de este otro asunto. Y ellos nos van a intentar acercar a lo que va a ser el futuro, tanto en cómo nos vamos a comportar los viajeros como cómo se van a adaptar las empresas. Podemos empezar a preguntarle a Fabricio, Giulio. Hola, buenas tardes, Fabricio. Buenas tardes. ¿Cómo cree que buscarán los turistas sus viajes, su información dentro de 5 o 10 años, si tenemos en cuenta que los dispositivos van a ser más pequeños, incluso se pueden implantar, pueden ser los wearables? Habrá muchísimas formas que incluso a lo mejor no conocemos. ¿Cómo serán las búsquedas, Fabricio? Hola, buenas tardes. Pues entonces, empezamos con decir una cosa que ya ha sido evidenciada. Los usuarios van a tener más dispositivos. Los usuarios van a tener más dispositivos que van a ser más pequeños. Esto representa, por supuesto, un desafío por parte de una empresa como Expedia, porque si el dispositivo es más pequeño, eso quiere decir que el espacio es más limitado. Hace unos años, abrir una empresa, una agencia de viajes en línea de suceso, con éxito, era un trabajo relativamente fácil. Era toda una cuestión de tener acceso a un buen contenido, buen inventario y estar seguro de que se diseñara una página que permitiera al usuario de sacar él mismo la información que era relevante para él. Entonces, este tipo de, digamos así, filosofía se le dice pull, sácatelo. Yo te doy los filtros y eres tú la persona capaz de tener acceso a mi inventario que en Internet podría ser teóricamente ilimitado. Con los nuevos dispositivos estamos frente a una revolución, cambia, no hay espacio. El problema de los responsables expertos de User Experience, no soy yo, hablo por cuenta de otras personas, pues es quitar cosas. Y estar seguro que dentro de este espacio limitado, la única información que queremos hacer visible o más visible para el usuario es precisamente la información relevante. Yo he tenido la suerte de participar en conversaciones con la empresa Expedia en la integración de otras marcas que eran nuestros competidores. Y yo me acuerdo que tan solo hace unos años se le preguntaba, pero ¿cuál es el criterio, la lógica que tienes según la cual le das visibilidad a estos hoteles en esta página destino con respecto a otros? Y las respuestas eran sorprendentes. Decían que por precio, por producción histórica, todos conceptos muy sencillos. No tenían dentro de sus empresas computer scientists que eran especializados en machine learning, que sabían elaborar datos porque no consideraban este elemento importante. Bueno, ha sido una digression bastante larga para decir el futuro es espacio limitado, es muy importante elaborar datos para estar capaz de dar visibilidad al producto que pueda ser el más relevante posible para el usuario. Muy bien. Pues pasamos a
seguir profundizando un poco en el mismo tema. Álvaro, de Nicolás, de TUI. Yo leía hace ya meses un estudio que elaboró Skyscanner, que es sobre el futuro de los viajes de cara a 2024, y me impresionaba que decía algo así como que todos tendremos para entonces un agente virtual, o sea, algo así como un compañero de viaje digital que irá con nosotros permanentemente y que estará conectado a nuestros datos, a nuestra información, a nuestras preferencias. Entonces yo me pregunto, ¿verdaderamente nos va a llegar la información directamente a los usuarios, a los viajeros? ¿Y estará elaborada ya a nuestra medida, incluso nos llegará en tiempo real? ¿O por el contrario, continuará el turista siendo el protagonista de la búsqueda? Más bien parece ser que serán las empresas las que decidan qué tipo de información quiere cada viajero y que se la darán servida. ¿Cómo va a ser? Bueno, también para contribuir a la respuesta de Fabrizio, y luego continúo con la mía, otro de los temas que me parecen interesantes en cuanto a cómo la gente busca los viajes, lo que vemos desde Hotelbeds y desde el grupo TUI en general, es que cada vez más los metasearch están, como Hipmonk, Trivago, etcétera, están todos incluyendo, TripAdvisor también, el botón de Book Now, y hay cada vez más un movimiento donde todos estos metasearch, en lugar de enviar a las agencias de viajes online, permiten que la gente lo compre directamente en el motor de búsqueda, lo cual hace que las patterns y las formas de reservar los viajes están cambiando porque se van haciendo mucho más sociales y dan visibilidad de mucho más comparación de costes, que es lo que ofrecen los metasearch. Los ganadores en este caso, pues claro, es el usuario por un lado, pero por otro lado Apple, que se lleva siempre parte del dinero que paga si haces la compra en app, y los B2B como Hotelbeds. También nosotros hemos visto que la conversión en los dispositivos móviles, y ya lo han dicho otros ponentes, por ejemplo, para nuestro negocio de Late Rooms, es casi un 33% más alto de lo que es en otras áreas. En cuanto a cómo, si los usuarios van a seguir buscando o vamos a ser proactivos, pues cada vez hay más dispositivos que van a proporcionar información sobre qué hacen los usuarios. Por supuesto tenemos los móviles, nosotros estamos haciendo también pilotos en resort y en cruceros, por ejemplo, con pulseras con e-beacons, que te permiten saber dónde está un usuario, si está en la piscina, si está en el bar, qué está haciendo en cada momento, y puedes realmente recopilar toda esa información y analizarla para poder estudiar las preferencias de un usuario. También a la hora de reservar podemos ver qué preferencias tiene cada usuario. Nosotros estamos trabajando en un Recommendation Engine que nos permitirá predecir qué producto va a ser más relevante, también como decía Fabricio, en cuanto a las búsquedas que van a hacer, incluso antes de que las hagan. Yo creo que cada vez más, en cualquier empresa del sector, hasta ahora, el objetivo era vender lo que tenemos, y cada vez más va a ser el tener lo que vamos a vender. Es decir, sabemos qué cosas se van a vender porque sabremos qué cosas van a tener éxito y qué están buscando los clientes, y el desafío va a ser poder tener esas cosas al tiempo que lo necesiten y cuando lo necesiten. Y esto va a tener un impacto en la contratación que hacemos de acomodación, por ejemplo, de los hoteles o de actividades o de excursiones, en las ofertas que se hacen, en la ciclicidad incluso de las ventas. Va a ser un impacto y un cambio fuerte para el que tenemos que estar preparados. ¿Y llegaremos incluso a que ese ofrecimiento que hagáis las empresas sea muy personalizado, o simplemente veréis, bueno, pues por término medio, o la mayoría de los clientes de este tipo quieren tales cosas? ¿Creéis que podemos ir un poco más allá incluso y llegar a ser muy personalizado? Yo creo que, dependiendo de las leyes de protección de datos y lo que esté dispuesta la gente a compartir como datos personales, podemos llegar a un grado de detalle bastante amplio. Hotelbeds en particular, como es un negocio B2B, se concentra más en lo que son recomendaciones a
por ejemplo, tour operadores, que tienen normalmente un tiempo, un lead time de reserva más largo, pero nosotros podremos hacerles ofertas más a corto plazo de los productos que suelen comprar. Yo creo que empresas B2C del estilo de Expedia u otras sí que pueden llegar a un nivel, más pronto de lo que nos pensamos, pueden llegar a un nivel de customización de las ofertas y de las recomendaciones muy alto. Bien, me voy a poner los cascos para poder hablar con Michael. Queremos hablar contigo, Michael, en un principio de qué es la metabúsqueda, qué son las metabúsquedas y en qué sentido puede suponer esto pues una ayuda, una contribución, una ayuda al viajero en los próximos años. ¿Cómo va a ser el futuro de esas búsquedas en el mundo nuestro de los viajes? Y hablando de la metabúsqueda, ¿qué importancia van a tener los dispositivos móviles concretamente en este sector nuestro de los viajes? Okay, good afternoon, everyone. Thank you for inviting me. Sorry I cannot do this in Spanish. I could have done it in French or in English, but not in Spanish, unfortunately. My Spanish is as good. First of all, I have a question to our audience today. Who is visiting more than 10 sites when looking for a hotel before booking? More than 10? More than 20? Some of you guys. Just to give you a little bit of background behind MetaSearch. MetaSearch appeared in 2003, 2005 throughout the world. First of all in the United States and then throughout Europe and also other countries. As consumers were less and less browsing the internet but searching the internet. And we were also seeing a shift in online advertising budgets from advertisers in the online travel industries from display to search. And so I'm going to just give you a little bit of background behind Hotels Combined because my brand is not as famous or it doesn't have as much brand awareness as my colleagues right here. Hotels Combined is an Australian company. It was founded in 2005 in Sydney, in Australia. As our co-founders recognized the need, recognized a core problem when looking for hotels online with multiplication of sites, booking engines, OTAs, hotel chains. And they came up with a site encompassing all of these in one single simple search and result page. Today, Hotels Combined has more than 200 employees worldwide. We have about 15 offices. We have a site in 40 languages. And also, we are very well positioned in the meta-search industry as one of the global players with about 300 million users on our websites throughout every year. We're generating about $1 billion in revenue to our partners being the OTAs, the hotel chains, etc. So MetaSearch is here to stay. It's quite a big industry today. And the idea behind MetaSearch is, on one side, to provide users the ability to search and access results in one single search, hence saving money on one side and also saving time. And the other side, at the end of the site, is to be able to offer our partner, such as the OTAs, the ability to access a market-driven marketing channel. So, future of travel search for us, we see three key points of interest. Number one is accuracy. Like, we all want accuracy. We don't want to waste time online. We want to access products in a very simple way. We want to have all the information. So accuracy is a primary objective. Second one is being able to access all the content on any device at any time. For example, today we are generating about 50% of our traffic through mobile worldwide.
knowing that in some countries like Indonesia, where internet penetration is pretty low, most of our traffic is coming through smartphones. Today, last year, we got 100% growth in mobile throughout all the markets we're on today. So devices are very important because at the end of the day, what we're seeing less and less desktop usage and more tablets, more mobile. If you look at the trends, I mean, you can see different surveys online. You look at the trends, at the beginning of our day, we can start on the smartphone and then use the tablet at breakfast. Then we're at work, we might use desktop on coffee breaks. And then you see the trend the other way, going the other way at night, where tablets and mobiles are usage is steadily increasing throughout the night. Just to give you an example right now, we're running advertising campaign on TV in different markets. In Europe, in France currently, we're seeing like a huge traffic income every night when we have our TV commercials running on the French TV channels. So access is the second topic, which is very, very important. And the third one is technology, but technology with a purpose. Because today we're all developing technology, but technology needs to serve the customer. All online companies today, and that's what we're trying to achieve on an everyday basis, have to be user-centric. The user needs to be in the center of our attention. Because you can have like the best website, you can have the best content, you can have the best access. If your technology or if it's not user-centric, it's not going to work. So that's what we're trying to achieve every day through the update of our content, our maps, the millions of pictures, and the 800,000 hotel database we're maintaining. And to answer your last question, talking about mobile is key in our development. Mobile is key for any online travel company today. And it's going to be even more and more in the future. Like, for example, today in our company, we think mobile before thinking desktop. We're developing products specifically for mobile that can be used on desktop. Because the idea, at the end of the day, is that the consumer, the end user, is going to start his search on his smartphone, and then he's going to go on his tablet and ended up maybe booking on his desktop. But we need to be able to follow that consumer and address his need in a timely manner, and the technology helps. So that would be the last asset. If you want me to talk a little bit of the future of a travel company, because we've been talking about the consumer, well, what I think is that the travel company in the future... Perdón, Michael, quizá podemos terminar porque se nos va a consumir muy rápido el tiempo. Vamos a volver a hablar con nuestros otros dos invitados y posteriormente puedes volver a tomar la palabra, aparte de que a lo mejor incluso puede haber alguna pregunta. Te damos la palabra de nuevo con otra preguntita y con lo que nos quieras comentar más del futuro. Lo que nos ha dicho Michael, en cualquier caso, viene a confirmar pues, lo que estamos viendo, que parece ser que vamos a ser los usuarios los grandes protagonistas del futuro del sector de los viajes. Con lo cual, a mí me parece que va a tener una responsabilidad tremenda y mucho trabajo la empresa del sector. Fabrizio, en un entorno en el que las empresas van a gestionar tal cantidad de datos como estamos viendo, y con ese objetivo que nos comentaba Michael de el viajero siempre en la cabeza, ¿cómo va a evolucionar la tecnología y la gestión de los datos en estos próximos años? Y sobre todo, ¿cómo se plantean las empresas esa gestión con algunas cuestiones que son importantes y son bastante controvertidas, que son la seguridad de esos datos y, por supuesto, la privacidad de los usuarios? Entonces, digamos que la misión principal de cualquier empresa que quisiera tener éxito en esta industria es simplificar la vida del usuario.
Entonces yo no sé si he sido capaz de transmitir este concepto cuando hablaba antes del hecho de que en dispositivos móviles pequeños queremos empujar la información. Alguien puede pensar que esto es algo de muy intrusivo. No, la realidad es intentar simplificar la vida del usuario, que cuando especialmente se está en situaciones como está viajando, no puede, digamos así, porque por el hecho de que el espacio es limitado, insertar datos dentro de un espacio muy limitado. Si quiere hacer una búsqueda, una reserva, hay que ayudarlo. Otra cosa, debe de tener confianza en nosotros. Quiere decir, si yo, por ejemplo, tú estás viajando y veo que tu vuelo ha sido cancelado, te envío una notificación, te podré enviar una notificación simplemente si tú me has dado acceso a esta posibilidad. Y tiene que estar logged in, si no, no te voy a reconocer como un cliente mío. Y si junto a la notificación te quiero proponer otro viaje, es decir, quieres reprotegerte en este vuelo, si tú estás con un smartwatch y quieres reservar, pues posiblemente no simplemente tienes que estar logged in, pero también me tienes que haber dado precedentemente acceso a tus detalles bancarios, porque si no, no te veo fácilmente operar esta, digamos así, operación dentro de un espacio tan limitado. Entonces, los datos son importantes, es importante que haya una confianza, digamos así, recíproca en la utilización que se quiere hacer con estos datos. Datos, la cantidad es enorme. Hay datos que vienen de más, se multiplican porque vienen a través de más dispositivos. Ahora la tecnología nos permite de hacer los storage, almacenar, estos datos es mucho más barato que antes y es más fácil procesar los datos. Entonces, ahora se pueden procesar datos en una hora que antes necesitaban 2 semanas, de trabajo. Y esto es lo que nos permiten de intentar hacer esta revolución de la cual hablábamos antes, simplificar la vida del usuario y darle visibilidad, ofrecer, proponer los resultados que pensamos que sean los más relevantes. ¿Cómo hacemos esto? No nos basamos principalmente sobre el histórico del cliente. Muchos piensan que, si tú sabes que el usuario esto es lo que ha buscado en el pasado, me vas a empujar un producto similar. Creo que este es un tema que ha sido, digamos así, ya tratado por el otro invitado de Skyscanner. Nosotros consideramos que cada viaje es único y cada vez el mismo usuario puede en cada viaje tener necesidades totalmente diferentes. Os hago un ejemplo. Si yo en el pasado siempre he buscado hoteles con aparcamiento y hago una búsqueda para ir a Venecia, si yo, Expedia, te voy a proponer un hotel con aparcamiento, sabéis que a Venecia no se puede circular con los coches, es muy probable que te voy a proponer un hotel que se encuentra a 30 kilómetros de Venecia y que no es lo que tú estás buscando. Entonces, y por eso, digamos así, posiblemente voy a responder a la pregunta sobre, digamos así, la sensibilidad de estos datos. No se toman en cuenta los datos individuales en cuanto tales, pero la búsqueda del usuario la consideramos como una búsqueda actual, no se toma en cuenta el histórico, y esta búsqueda actual se la compara con trend genérico de información que se han individuado ser similares. Gente como tú en esta situación, esto es lo que está buscando, esto es lo que ha comprado, esta es la razón por la cual te vamos a ofrecer o a dar más visibilidad a este producto sobre otro. Otra ventaja, esa es la ventaja que nosotros consideramos hacia los usuarios, pero que tiene la elaboración de estos datos, el hecho de que, y esa es una peculiaridad de las empresas como nosotros que también tienen relación directa con el supply, con los proveedores, es que podemos compartir esta información con los proveedores. Es decir, ser de trámite entre el que busca y
el hotel, la compañía aérea que quiere ofrecer su producto. Entonces las ventajas pueden ser mutuas. Te iba a decir que había que ir resumiendo, pero nos estamos quedando sin tiempo y veo que ya se ha acabado. Muchas gracias. Álvaro, en este nuevo panorama que hemos ido dibujando, vuelvo a incidir en el asunto de las empresas, que además es el que mejor conocéis, evidentemente. ¿Se están preparando ya las empresas para este nuevo panorama y cómo se están preparando? Nos quedamos sin tiempo, un par de minutitos, si puede ser. ¿De acuerdo, Álvaro? Sí, entonces resumo básicamente cómo nos estamos preparando nosotros dentro de mi empresa. Nosotros, una de las áreas en la que más estamos invirtiendo es Big Data, temas de Big Data, que yo lo llamo más Fast Data que Big Data, porque al final, como decía Fabricio, es el volumen de datos, pero siempre ha habido mucho volumen de datos, ahora se ha multiplicado por 5 en los últimos 3 años, pero sigue siendo mucho. Hay la velocidad de tratamiento de los datos y la variedad, la diferencia de los tipos de los datos. Nosotros lo que hemos hecho es hacer un departamento conjunto donde hay gente de negocio y de tecnología. No podemos simplemente basarnos en la tecnología cuando hablamos de Big Data, sino tenemos que tener casos de negocio claros de qué vamos a hacer con esa tecnología. Nosotros hemos definido 13 casos de negocio y estamos trabajando en 4 de ellos este año. Nos estamos centrando en temas de oferta y dentro de la oferta saber exactamente qué pasa con la competencia, cómo podemos mejorar la contratación, cuál es la información estratégica para nuestros hoteles. Estamos mirando temas de demanda, que es el segundo eje estratégico de Big Data, porque, bueno, y luego la evaluación del valor comercial que tienen los destinos en los que trabajamos. En el mundo hay unos 500.000 de hoteles, no es un número enorme, pero la información que tenemos sobre realmente qué pasa en cada hotel, cuándo, no es todo lo detallada que debería ser. Y estamos trabajando todos en la industria para llegar a ese nivel de información. Yo creo que esto, junto con el Recommendation Engine que he mencionado antes, que es el cuarto punto en el que estamos trabajando, son para nosotros las áreas más diferenciadoras y en lo que nos vamos a centrar este año. Gracias, sobre todo por la brevedad, Álvaro. Michael, me gustaría terminar, a ver si somos capaces de hacer un perfil, después de lo que hemos hablado, aunque no sea mucho, un perfil de cómo vemos a ese viajero, cómo lo imagináis en tu empresa, a ese viajero de dentro de 10 años, por ejemplo, y a esa empresa turística de dentro de 10 años. Te pido, igual que Álvaro, brevedad, porque ya me han dado un toque, nos estamos pasando. No problems. No problems. I think tomorrow's traveler will be like today's, but much more. 2 things, it will be connected over time on multiple devices. Some of them, we don't know about them today. We can talk about wearable devices, we can talk about lenses, we can talk about different things. But there's 2 things that this traveler will want, is first of all to rely on impartial sites when doing a search and having instant results and the best price and the best deal when he's looking for some travel, either for a flight or a hotel. Second thing is that this traveler is going to also rely on specialists. It's not going to go to the same source if you're looking for different products. He's going to see like a specialist in car rental, in hotels, in flights. And I would say like a third aspect, and aside from booking, it's about the experience. Tomorrow's traveler is going to rely more and more on the user-generated content, on the blogs, on the social networks, on everything that is not marketed in a sense in terms of destination and experience. And just two last words on that is that also today we don't rely on that. We're not taking care of this as travel players, because we need to address the traveler before, during, and after this trip. And nobody's doing that today. I'm checking in hotels every day, and they're always asking me for email address, but I'm not getting anything, or I'm going to get the newsletter in Turkish like 10 months after. So I think it's about accuracy, personalization, and technology with a purpose.
Thank you. Muy bien, pues no sé si tenemos tiempo para preguntar a alguien que quiera hacer alguna pregunta a nuestros invitados. Tenemos poquito, pero se puede hacer. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pues sí. Pues, si le he entendido bien, en un futuro no tan lejano, a los viajeros se les va a presentar ya una selección preseleccionada de opciones. Y me recuerda un poco a lo que me suele pasar con los procesadores de texto. Yo escribo un LH y él piensa que yo en realidad quería escribir una LF y me lo cambia. Y en 8 casos de 10 es el ordenador que se equivoca. No va a pasar o no puede pasar lo mismo si nosotros ya restringimos lo que se le presenta al usuario y por tanto al final no vamos a perder oportunidades de negocio si nosotros ya intentamos explicarle al cliente qué es lo que quiere. Si el que tiene que saberlo es él. Sí. ¿Respondes tú? ¿Quién responde? Sí. ¿Puedo? Cualquiera de los dos. Hay dos cosas. Una es lo que ha comentado Fabricio antes de el hecho de que cada búsqueda sea individualizada por la búsqueda en sí, aunque tengas en cuenta la historia pasada de la persona que hace la búsqueda, y esto nos va a ayudar a identificarlo mejor. Otro área es Semantic Search. Todo lo que tiene que ver con Semantic Search, que es una forma de búsqueda basada en lenguaje natural, donde tú dices, como si estuvieras hablando con un amigo, quiero un hotel, tal, tal. Esto hemos visto en las OTAs que trabajan, las Online Travel Agents que trabajan con nosotros, la conversión aumenta casi un 12% o más, un 12%. Esto es porque realmente le estás dando al cliente lo que necesita cuando recibes la pregunta en lenguaje natural. Yo creo que esto va a ayudarnos también a poder responder de mejor manera a las queries. Pero lo que tú dices, tienes razón. Si damos un resultado relevante que es irrelevante para el usuario, pierdes al usuario y pierdes la venta, por supuesto. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Alguien? Tú de nuevo. Bien, dinos a quién le quieres formular la pregunta, por favor. Señor Michael. Michael. Yo, en lo que son los meta searches, yo veo que en un mundo turístico heterogéneo es una herramienta muy válida, muy importante, pero ya gracias, o debido a las nuevas tecnologías y sobre todo a como JBeats, la creación de paquetes dinámicos también hace que los mercados sean cada vez más homogéneos. Entonces, el papel de los meta searches no va un poco en disminución conforme va aumentando la cuota del mercado del paquete dinámico. Very interesting question indeed. Well, dynamic packages is one way to see it. You know, let's talk about tour operating, for example. Tour operating is decreasing every year in countries like Germany, where tour operating is still very strong. Today, meta search is still addressing the independent traveler. Okay, like you're picking up your low-cost flight on one side, and then you're searching for the best deal for your hotels. On hotels combined, for example, we're addressing a different kind of travelers, especially being a specialist. But once again, as I said earlier, today the users are looking for specialists. Users are looking for specialists when it comes to purchase travel. Nobody is perfect in doing everything. And even in the offline world, it's the same thing. You're not going to go to a tour operator to book a flight. You're going to go see an airline or a travel agent specialized in this area. Does it answer your question? We can talk later. We can talk just right now if you want. Thank you.
Bien, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, sobre todo gracias a los tres invitados y pasamos al siguiente asunto.